Hola, soy Javier y te voy a contar una historia que me pasó. Has llegado a un espacio donde la oscuridad siempre observa, donde cada sombra puede esconder algo que no debería existir. Así que antes de continuar, necesito que hagas algo muy simple. Deja tu like y escribe desde qué lugar nos estás viendo. Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es una advertencia. A veces pienso que hay trabajos que uno acepta por necesidad, pero que en realidad son una especie de prueba, como si algo estuviera esperando a ver quién es lo suficientemente desesperado como para cruzar cierta línea sin hacer preguntas. Y yo fui ese tipo de persona. Me llamo Javier Ortega, soy de Monterrey y tenía 24 años cuando acepté el turno nocturno en el Hotel Santa Elena, un lugar que desde afuera ya se sentía equivocado, como si no perteneciera del todo a este mundo. Necesitaba el dinero. Mi madre estaba enferma. Los gastos médicos nos estaban ahogando. Y cuando vi ese anuncio con un sueldo tan alto, por algo tan simple como atender una recepción por la noche, no dudé, no investigué, no pregunté. Solo llamé. Y al día siguiente ya estaba ahí. Desde el momento en que crucé la entrada sentí algo extraño. No fue miedo al inicio, fue una incomodidad constante, como si el aire fuera más pesado, como si cada paso que daba resonara más de lo normal, como si el lugar me estuviera escuchando. El hotel tenía 4 pisos, pasillos largos, luces tenues que parpadeaban de vez en cuando, alfombras viejas que olían a humedad y a algo más, algo que no lograba identificar pero que se quedaba en la garganta. El dueño, el señor Valdés, me recibió en una oficina llena de fotografías antiguas, retratos de personas que parecían seguirme con la mirada, y sin preguntarme prácticamente nada, solo me dijo: ¿aceptas el turno nocturno? Y luego añadió algo que en ese momento no entendí del todo, pero que después se volvió lo único que importaba. Hay reglas. No puedes abandonar la recepción. No puedes subir a los pisos si no es necesario. No puedes ignorar a los huéspedes. Y bajo ninguna circunstancia puedes entregar la llave de la habitación 308. Incluso si en el registro aparece vacía. Asentí sin pensar, porque en ese momento las reglas no me parecían más que una excentricidad de un viejo paranoico. Esa misma noche comencé. El turno anterior lo cubría un chico llamado Andrés, que salió prácticamente corriendo cuando llegué. Ni siquiera se detuvo a explicarme nada. Solo dijo: no te confíes, y desapareció. Debí haber entendido eso como una advertencia, pero no lo hice. Las primeras horas fueron tranquilas, demasiado tranquilas. Revisé el registro, 12 huéspedes. Todo parecía normal. Pero el silencio era diferente. Era un silencio que no se sentía vacío, se sentía lleno de algo. Como si hubiera presencia incluso cuando no había nadie. A la 1 de la madrugada escuché el elevador moverse. Bajó lentamente. Las puertas se abrieron y no había nadie. Esperé unos segundos, pensando que tal vez alguien había bajado rápido, pero no. Volvió a subir y luego volvió a bajar varias veces, hasta que decidí apagarlo. Pero eso solo hizo que el ambiente se sintiera peor, como si hubiera interrumpido algo que no debía. A las 2 de la madrugada apareció la primera. Una mujer, alta, delgada, vestida con un abrigo negro que no tenía sentido. Su piel era demasiado pálida y sus ojos, completamente negros, sin blanco, sin reflejo, como si no fueran ojos, sino huecos. Me pidió una habitación y cuando dijo 308, sentí un frío recorrerme la espalda. Recordé la regla. Le dije que estaba ocupada. Ella no reaccionó de inmediato. Se quedó completamente inmóvil, mirándome sin parpadear, sin respirar, como si el tiempo se hubiera detenido. Esos segundos se sintieron eternos, hasta que finalmente aceptó otra habitación y subió las escaleras sin hacer ruido, como si flotara. Ahí fue cuando empecé a entender que algo no estaba bien, pero aún no sabía cuánto. A las 3 de la madrugada, el silencio cambió. Se volvió más pesado, más denso, como si el hotel estuviera conteniendo algo. Escuché pasos bajando lentamente por las escaleras. Un
anciano, encorvado, con un bastón, pero con una sonrisa demasiado grande, demasiado antinatural. Dijo que algo rascaba las paredes de su habitación, pero luego pidió la 308. Otra vez. Ese número, le dije que estaba ocupada. Su sonrisa desapareció. Golpeó el suelo con el bastón y dijo algo que todavía me persigue. No puedes ocultarlo para siempre. Luego, subió, pero cuando revisé el registro, no existía. No había nadie en ese piso. El miedo empezó a instalarse, pero no podía irme. Necesitaba ese trabajo. A las 4 de la madrugada, escuché golpes en la puerta. Una niña descalza, inmóvil, con una expresión vacía. No hablaba, solo me miraba. Abrió la boca de una forma imposible y sonrió. Una sonrisa que no pertenecía a una niña. Y luego simplemente caminó hacia la oscuridad, desapareciendo. En ese momento, el aire se volvió helado y entendí que ya no estaba tratando con situaciones normales. Entonces, el elevador se encendió solo y esta vez no estaba vacío. Una figura alta, delgada, sin ojos, caminó hacia mí. Pidió la habitación 308. Le negué la llave y entonces empezaron a aparecer más. La mujer, el anciano, la niña y otros, muchos más, bajando por las escaleras, saliendo de los pasillos. Todos repitiendo lo mismo. 308, 308, 308. Sus voces se mezclaban. El aire se volvió irrespirable. El frío era insoportable. Me dijeron que alguien tenía que abrir la puerta, que algo estaba esperando, que tenía hambre. Me negué. Las luces parpadearon y se apagaron. La oscuridad era total. Sentí manos. Escuché susurros. Sentí que algo me rodeaba. Cuando las luces volvieron, estaban más cerca, demasiado cerca. El reloj avanzaba lento. 5:30, 6. Pensé que aguantaría hasta el amanecer, pero entonces escuché algo diferente. Pasos pesados. Cada paso hacía vibrar el suelo. Algo bajaba, algo grande. La sombra que se proyectaba en la pared no tenía forma humana. Tenía demasiadas extremidades, demasiado movimiento. Intenté abrir la puerta. Estaba cerrada, completamente sellada. Y entonces apareció. No puedo describirlo bien. Mi mente no lo permite. Era alto, demasiado, con una forma imposible. Sin rostro, solo oscuridad. Tentáculos moviéndose, extendiéndose hacia mí. Cuando me tocó, entendí todo. La habitación 308 no era una habitación, era una puerta. Una puerta a algo que no pertenece a este mundo. El hotel fue construido alrededor de ella para mantenerla cerrada. Pero las puertas necesitan abrirse. Y esa noche, yo fui el elegido. Me arrastró, me llevó hasta el tercer piso. La puerta estaba abierta. Del otro lado, solo oscuridad. Una oscuridad viva, respirando, esperando. Tolabé. Esperando, intenté resistirme, pero no pude. Y cuando crucé, todo cambió. Ahora estoy aquí, atrapado entre dos lugares, buscando a alguien más. Alguien que tome mi lugar. Alguien que abra la puerta. Alguien como tú. Así que si alguna vez ves un anuncio demasiado bueno, si te ofrecen trabajar de noche en un lugar que no conoces, aléjate. Porque hay cosas que no buscan ayuda, buscan entrada. Y si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios: no abriré la puerta. Y suscríbete a Historias, Secretos y Curiosidades. Porque aquí contamos lo que otros no se atreven. Y créeme, esto apenas comienza.
Bienvenidos a las reglas de la noche, soy Miguel y les vengo a contar una historia de la vida real. Una historia que comenzó en un hotel donde las reglas no eran simples recomendaciones, sino advertencias para sobrevivir. Y si estás viendo esto ahora mismo, quiero que te quedes hasta el final, porque lo que vas a escuchar no solo me pasó a mí, sino que puede pasarte a cualquiera que ignore las señales. Y antes de continuar, quiero que me dejes en los comentarios ¿desde qué lugar me estás viendo? Porque esta noche quiero saber hasta dónde llega la oscuridad. Y ahora sí, escucha con atención, porque hay trabajos que uno no debería aceptar sin importar cuánto necesite el dinero. Y yo lo aprendí demasiado tarde. Me llamo Daniel Cruz. Tengo 24 años y acepté un turno nocturno en un hotel antiguo en las afueras de la ciudad, un lugar llamado Santa Lucía, un edificio que desde afuera ya se sentía extraño, como si el tiempo no pasara igual ahí dentro, como si algo se hubiera quedado atrapado entre sus paredes. El dueño, un hombre mayor de mirada fría, me dijo que había reglas muy claras: nunca dejar la recepción, nunca subir a las habitaciones y bajo ninguna circunstancia entregar la llave de la habitación 308. En ese momento asentí sin preguntar. Necesitaba el dinero, pero esa noche entendí que no eran reglas, eran advertencias. La primera noche comenzó tranquila, demasiado tranquila. El silencio era pesado, el aire se sentía denso, como si algo respirara en el lugar. A la 1 de la madrugada, el elevador comenzó a moverse. Solo subía, bajaba, se detenía en pisos donde no había huéspedes. Cuando se abrió no había nadie, pero yo sentía que no estaba vacío. Entonces llegó la primera mujer pálida, ojos completamente negros, me pidió la habitación 308. Cuando le dije que estaba ocupada, se quedó inmóvil, observándome sin parpadear, como si evaluara algo dentro de mí. Luego aceptó otra habitación, pero su presencia dejó algo en el ambiente, algo que no se fue. Después llegó un anciano que insistía en lo mismo. Luego una figura sin rostro, luego otros más. Todos diferentes, pero con algo en común. Todos querían esa habitación, como si los llamara, como si algo dentro los estuviera esperando. Y a medida que avanzaba la noche, el hotel se llenaba, pero no en el registro. Se llenaba de ellos, de presencias, de sombras, de figuras que no deberían estar ahí. A las 3 de la madrugada, comenzaron a bajar todos juntos por las escaleras, mirándome, susurrando el mismo número: 308, 308. 308. El sonido se metía en mi cabeza como un eco imposible. Me rodearon, el aire se volvió frío, denso, difícil de respirar. Y entonces lo entendí: no eran huéspedes, eran algo más, algo que había cruzado, algo que ya no pertenecía a este mundo. Cuando me negué a darles la llave, las luces se apagaron y en la oscuridad sentí manos tocándome. Escuché susurros cerca de mi oído, respiraciones que no eran humanas. Y cuando la luz volvió, todos habían desaparecido. Pero no era el final. Escuché pasos más pesados, más profundos, como si algo enorme descendiera desde lo más alto del edificio. Cada paso hacía vibrar el suelo. El aire se volvió helado. Las paredes parecían moverse. Y entonces lo vi. No puedo describirlo completamente porque mi mente se niega, pero era grande, demasiado grande. Su forma cambiaba, como si no fuera estable, como si no perteneciera a este mundo. No tenía rostro, solo un vacío oscuro que parecía absorber la luz. Me arrastró hasta el 3er piso, hasta la puerta de la habitación 308, que estaba abierta, y dentro no había una habitación. Había oscuridad, una oscuridad viva que se movía, que susurraba, que prometía cosas que no deberían escucharse. Y cuando crucé ese umbral, entendí, todo entendí, que no era una habitación, era una puerta a algo que necesitaba salir, algo que necesitaba ser alimentado, con personas con miedo, con desesperación. Y desde entonces estoy aquí, atrapado, repitiendo mi nombre para no olvidarlo, para no desaparecer completamente, pero cada vez cuesta más. Cada vez siento que dejo de ser quien era, que me convierto en uno de ellos, en alguien que espera a que llegue otro para ocupar su lugar. Y si estás escuchando esto,
Debes entender que hay lugares donde la noche no termina, donde las reglas existen por una razón, y romperlas tiene un precio. Pero esta historia no termina aquí, porque lo que ocurre en ese hotel no está aislado, no es único. Hay otros lugares, otras noches, donde algo similar sucede. Y lo que vas a escuchar ahora también es real. También ocurrió en una noche cualquiera, en una ciudad donde nadie imaginaba lo que realmente se escondía cuando las luces se apagaban. Y esta historia me llegó a través de alguien, cercano a alguien que juró no volver a trabajar de noche después de lo que vivió. Me llamo Miguel Herrera, tengo 42 años y durante más de 15 años trabajé vendiendo comida en la calle, en un punto muy concurrido de la ciudad, siempre de noche. Siempre solo porque era cuando más se vendía. Todo comenzó una noche tranquila como cualquier otra, hasta que vi una figura al otro lado de la calle, completamente inmóvil, bajo un poste sin luz. Pensé que era alguien esperando, pero pasaron minutos, y no se movía ni respiraba. Y cuando un cliente me dijo que no veía nada, sentí como el miedo comenzaba a subir por mi espalda, porque yo sí la veía claramente, una silueta oscura, sin detalles, como si fuera un recorte de la noche. Entonces esa cosa inclinó la cabeza de una forma imposible, y supe que me estaba mirando. Esa fue la primera señal. Pero no la última. Al día siguiente, encontré marcas en el suelo como pisadas quemadas, demasiado grandes, demasiado deformes, como si algo hubiera estado ahí durante mucho tiempo, y no fuera humano. Un hombre mayor me dijo que ese lugar antes había sido un cementerio, que movieron todo sin respeto, que algo quedó ahí. Y esa noche regresé con miedo. Pero regresé porque necesitaba el dinero, y fue un error porque escuché un sonido, un raspado constante que venía de un callejón oscuro, como si algo se arrastrara lentamente, y cuando volví de unos minutos fuera, encontré mi rosario movido, colocado en forma perfecta en el suelo, como si alguien hubiera querido dejarme un mensaje. Y entonces escuché una voz. No venía de ningún lado, pero estaba en todas partes. Susurraba palabras que no entendía, pero entre ellas escuché mi nombre una y otra vez. Y supe que eso ya no era coincidencia, que algo me había visto, que algo sabía que yo estaba ahí. Y cuando finalmente lo vi salir del callejón, entendí que no estaba frente a algo normal. Su piel gris agrietada, sus movimientos lentos, su rostro sin rasgos definidos, y esos huecos negros donde deberían estar los ojos, avanzó hacia mí repitiendo mi nombre. Y el frío se volvió insoportable, el aire desapareció, el mundo se volvió silencio, y cuando creí que iba a morir, un auto apareció. La luz lo hizo desaparecer, pero no fue el final, porque desde esa noche comenzó a seguirme. Comenzaron a aparecer cosas, cuentas quemadas, objetos movidos, señales pequeñas pero constantes, como si algo quisiera recordarme que sigue ahí, que no me ha soltado, que solo está esperando el momento correcto. Y desde entonces, cada noche es diferente. Cada sombra se siente viva. Cada silencio se siente lleno, cada mirada ajena me hace pensar que algo está detrás, observando, esperando. Y si has llegado hasta aquí, suscríbete ahora mismo a Historias, Secretos y Curiosidades, porque esto no termina aquí. Esto apenas comienza, y lo que viene después es algo que no todos están preparados para escuchar, porque hay historias que no deberían contarse, pero alguien tiene que hacerlo.